Los orígenes de la música se desconocen, ya que en su origen no se utilizaban instrumentos musicales para interpretarla, sino la voz humana o la percusión corporal, que no dejan huella en el registro arqueológico. Pero es lógico pensar que la música se descubrió en un momento similar a la aparición del lenguaje. Aunque también es necesario aclarar qué es lo que tú entiendes como música. Hace tiempo en este canal di una definición de música que a mí me resulta acertada: el arte del bien combinar sonidos y silencios en el tiempo. Y eso podría excluir a muchos ejemplos de música tanto en la actualidad como en la edad antigua. Es como preguntarse, ¿quién fue el primer humano? El primer humano igual al concepto y características de lo que llamamos ser humano, o al primer homínido o al primer Homo sapiens. ¿Las cabañas primitivas son arquitectura o lo es la primera edificación estructuralmente resistente y duradera? ¿O la primera que fue creada siguiendo algún canon o algún tratado? Y esta pregunta es aplicable a las artes y a muchas cosas más. Así que planteemos los siguientes posibles orígenes de la música tomando en cuenta diversas ideas. Primero, la música nació al prolongar y elevar los sonidos del lenguaje. Esta teoría científica lleva siendo sostenida desde hace mucho tiempo, y filósofos y sociólogos como Rousseau, Gottfried o Spencer fueron algunos de sus mayores defensores. Lo que hoy llamamos música tuvo un origen primitivo, usando sonidos provenientes de la voz. Vaya, la voz es considerada por todo mundo como el primer instrumento musical. Un pensamiento también considerado ampliamente es que la música nació como repetición. Al querer repetir los sonidos de la naturaleza, por algo le llamamos el canto de las aves, el representar sonidos como el correr del viento o la caída del agua, la lluvia, etc. Segundo, la música nació al crear instrumentos musicales ajenos al cuerpo humano y en combinar más de uno de estos. El instrumento musical, por así llamarlo, más antiguo que se conoce hasta hoy es una flauta hecha con un hueso de buitre hace 43.000 años. Impresionante, ¿no? De ahí en adelante, pues por ejemplo, las liras y las arpas creadas alrededor de los años 2500 a.C. fueron encontrados en Sumeria, en la ciudad de Ur, hogar del personaje bíblico Abraham. Hace unos 10.000 años, los aborígenes australianos desarrollaron un didgeridoo, instrumento de viento que se fabrica con plantas de eucalipto, a las que previamente se les ha vaciado mediante el uso de termitas. Y entre más elaborado el instrumento, es obvio que fue creado con la intención de hacer música. Muchos de los instrumentos musicales de la antigüedad fueron hechos en China. Parece que a estos tipos les encantaba la música. Dejando a un lado los instrumentos rudimentarios o primitivos y tomando en cuenta los instrumentos complejos que claramente fueron hechos para hacer música, y si consideramos esto como el nacimiento de la música, perdonen que sea redundante, estamos situados entre una brecha muy grande, de los 5000 hasta los 10.000 años antes de Cristo. A partir de estas fechas se pueden encontrar diversas manifestaciones musicales, ya con una intención, en su mayoría la intención de adorar a una deidad, pues en muchas civilizaciones antiguas se considera la música como un regalo de los dioses. Tercero, la música como objeto de estudio y con tratados. Guido de Arezzo es el precursor de la escritura musical, herramienta que establece mucho más el estudio de la música, no solo como un aprendizaje por repetición. Ahora hay un sistema que permite este estudio, una metodología que permite el aprendizaje musical. Guido es el responsable de los nombres de las notas musicales y del tetagrama, papá del pentagrama. Aunque antes de él, los chinos ya consideraban el uso de medidas de tiempo aplicables para la música y relacionaban la música con los 2 estados de ánimo y los 12 meses. Cuarto, alguna explicación mítica. En la Biblia se menciona el nacimiento de la música en la genealogía de Caín por parte de Jubal. En la antigua Grecia se consideraba a Hermes como el transmisor de la música a los humanos y primer creador de un instrumento musical, el arpa, al tender cuerdas sobre el caparazón de una tortuga. Hace unos 5000 años, un emperador en China, Huangdi, ordenó el crear la música a sus súbditos y les dijo que para ello debían de basarse en los sonidos de la naturaleza.
En la mitología germánica se cree que Heimdall tenía un cuerno gigantesco que debía tocar cuando comenzara el crepúsculo de los dioses. Las leyendas son similares para el resto de las culturas primitivas, tanto perdidas como modernas, al provenir la música en general de entidades superiores. Habría que comunicarse con estas entidades también mediante esta música. Y a mí me resulta fascinante cómo la música durante siglos fue considerada un lenguaje divino en diferentes civilizaciones y el cómo muchas obras brillantes de la música académica fueron concebidas con ese pensamiento, la búsqueda de la música perfecta para comunicar con un ser divino. Para ti, ¿cuál de estos es el nacimiento de la música? Ok, pongamos todo en una línea de tiempo. Hay vestigios de composiciones musicales desde al menos 1500 años antes de Cristo, lo que ubica esto en la Edad Antigua. Y claro, conocer estos 1500 años de historia antes de nuestra era es complicado, por no decir imposible en ciertos casos. Aparte de que eran menos civilizaciones y menos gente, se han perdido bastantes registros de esa época y ni se diga de antes de esos 1500 años. A partir del año 1500 la producción musical conocida hasta nuestros días empieza a ser más notoria y a crecer en cantidad. Y aún así, esos 400 años de historia musical quedan eclipsados ante la cultura popular por los últimos 100 años. Y si vamos a hablar de la historia de la música, considero necesario dejar de lado esta concepción errónea de que la música se debe contar con gran detalle a partir de 1920 y que la historia de la música moderna no solo sucedió en Estados Unidos, pero eso lo continuaremos en los siguientes videos. Hasta la próxima.